Avanza la atención de la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Hasta ahora cerca de 5.000 personas permanecen en albergues temporales, mientras que EPM informó que continúa la alerta preventiva aguas abajo. Manuel Gallego, ¿cuál es la situación a esta hora y cuál es lo último reporte que dicen ellos, que dice el gerente? Jorge Londoño, buenas tardes para usted, adelante. Hola, buenas tardes. Pues horas cruciales las que afronta EPM y el proyecto hidroeléctrico Ituango, y eso básicamente se debe a que en las últimas horas poco, o mejor nada, se ha podido avanzar en la construcción de la presa. Básicamente porque la obstrucción que se registró en horas de la tarde de ayer en la casa de máquinas, pues ha dificultado el acceso de los vehículos de carga que trabajan, de toda la maquinaria, porque muchas de esas vías quedaron imposibilitadas y eso pues ha generado que no se pueda llegar con los materiales necesarios para llegar a la meta. Recordemos que la presa es, digamos, que ese muro gigante que retiene el agua y que la meta que tiene EPM es llegar a la cota 410 para que el agua pueda comenzar a vertir lentamente y así pues que baje el embalse de a poco. Sin embargo, hoy está en la cota 403, es decir que faltan 7 aproximadamente, pero la dificultad pues básicamente tiene que ver precisamente con que la maquinaria no ha podido llegar al sitio y se buscan caminos para resolver este inconveniente y así evitar que la presa pues genere problemas de erosión y que eso genere una tragedia. Indudablemente el peor escenario es el rompimiento de la presa. Ese rompimiento de la presa, las primeras señales se empiezan a dar un tiempo antes de que ocurra como tal, digamos, su derrumbamiento. Eso no es fortuito, no ocurre en un momento, en un instante solo, sino que ella empieza a mostrar obviamente una desestabilización. Cuando empiece esa desestabilización, inmediatamente nosotros estaríamos encendiendo la alarma roja. Si ese llegara a ser el evento que es el con el que estamos trabajando en este momento con las autoridades nacionales y departamentales, es un evento de una mancha de inundación muy grande, que prácticamente estaría inundando la totalidad de las viviendas cercanas a Puerto Valdivia, estaría inundando gran parte de la zona baja o toda la parte baja de Tarazá. Como Cáceres también es un municipio que está bastante bajo, lo estaría inundando también prácticamente toda la cabecera de Cáceres. En Caucasia también tiene una parte más baja y yo creería que estaría afectando más o menos el 70% de Caucasia. Nechí es también un municipio ubicado en zonas muy bajas y lo estaría inundando prácticamente en su totalidad. Y según ha explicado el gerente de EPM, Jorge Londoño, de la Cuesta, faltan por lo menos 90.000 metros cúbicos para movilizar, es decir, material que es necesario para llegar a la meta de la cota 410. Sería necesario entre 3 y 4 días, sin embargo, pues aún no se puede establecer cuántos días realmente serían necesarios porque se tiene el inconveniente de las vías de acceso que quedaron pues afectadas luego del inconveniente que se registró en horas de la tarde. La apuesta de EPM tiene que ver prácticamente con proteger y con concluir la presa. Sin embargo, ha explicado también el gerente de EPM que esa no es la salida a todas las dificultades. Nosotros tendríamos que eliminar esa agua que está corriendo en la base de la presa. Ese es un riesgo que hoy se presenta también. Como lo mencionaba ahorita, pues ya tenemos un riesgo por encima y un riesgo por debajo. Entonces el riesgo por encima lo combatimos con el realce de la presa, el riesgo por debajo hay que eliminar esa agua que está pasando por allí. Probablemente la opción sea cerrar una o dos compuertas de casa de máquinas, pero las compuertas de casa de máquinas las podemos cerrar solo cuando tengamos el lleno de la presa, porque si yo cierro compuertas en este momento, más rápido me va a subir el embalse. Recordemos que los inconvenientes al proyecto hidroeléctrico Ituango le llegaron el 28 de abril cuando un deslizamiento taponó uno de los túneles de desviación. La obra avanzaba en más de un 86%, es decir que restaba al menos un 14% para concluirse. En noviembre ya iba a comenzar a funcionar la primera unidad. Y a propósito pues de esto, de la viabilidad del proyecto, el gerente de EPM también se refirió a este asunto. Si nosotros finalmente logramos controlar todas las circunstancias, pues esto le da una viabilidad muy alta al proyecto. Si la naturaleza nos
se impone pues en estas circunstancias. Obviamente eso afecta significativamente el proyecto. El tema de las vías es lo primordial y la mayor preocupación, no solamente de EPM, sino también del gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín y también de los mandatarios locales de las poblaciones que podrían resultar afectadas en caso de que falle la presa. Otro tema que preocupa es el ambiental y otro el financiero. A propósito de esto, pues el gerente también explicó cómo está la cobertura en cuanto a las pólizas que ha dispuesto la empresa para el proyecto hidroeléctrico. En las pólizas de seguros que tiene el proyecto, son de tres tipos. Hay una póliza de daño material, hay otra póliza de lucro cesante y una tercera póliza de responsabilidad civil. Particularmente la póliza de daño material es una póliza que tiene un cubrimiento bastante amplio, cercano, el cubrimiento es de unos 2.500 millones de dólares, que nos protegería bastante de la contingencia que estamos viviendo. Y un dato de cierre para tener en cuenta con la presa. La base de ella está ubicada en la cota 210. Hoy el nivel del agua está en la cota 369 y reiteramos que la meta es llegar a la cota 410 y se está en este momento en la cota 403. Por ahora, toda la información. Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con vos.